Buenas tardes a todos en esta semana que nos ha tocado con una serie de sucesos luctuosos, yo diría, básicamente por el tremendo terremoto doble que ha sufrido Venezuela, ya con un saldo de víctimas elevado, con grandes dificultades para rescatar a otras víctimas, eh, básicamente en la zona donde más se ha concentrado el terremoto, en la zona de La Guaira, del litoral. Para mí es particularmente difícil hablar de todo esto porque he vivido muchos años en Venezuela y estos días he estado muy pendiente de ubicar a los amigos que vivían en La Guaira, en otros lugares. Afortunadamente todos ellos están bien, pero sobre este tema volveremos y más que nada, no solamente sobre la tragedia en sí, sino sobre las consecuencias políticas y geopolíticas que puede llegar a tener esta tragedia. Como siempre, estas conmociones de carácter físico, terrestre, son conmociones que aparejan generalmente algún tipo de cambios y conmociones a nivel político. Sobre eso volveremos con un entrevistado de lujo, que es Tulio Hernández, que me manda su currículum. Yo solamente lo digo a título ilustrativo. Me manda su currículum, ya voy a leer, pero al final dice: es amigo y fiel discípulo de Andrés Servín. Bueno, lo de amigo no tengo la menor duda. Lo de fiel discípulo es relativo porque, bueno, fue estudiante mío en algún momento, pero no me hago responsable de las cosas que he hecho después. Bueno, dejémoslo así, con este toque jocoso, para alivianar un poco esta tremenda y dramática tragedia que vive en este momento el pueblo venezolano y que sigue desarrollándose. Sobre eso volvemos. Ahora quería moverme un poco a lo que ha sucedido en los últimos días, desde la perspectiva de la otra mirada, que es relevante. Eh, Se había quedado en el tintero la semana pasada un hecho que es crucial para lo que es la perspectiva con la que yo manejo el análisis en este programa, y es qué es lo que está pasando en Eurasia. Y el 17 y 18 de junio hubo una reunión en Kazán, en Rusia, entre Rusia y los países de la Asociación del Sudeste Asiático, las naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Eh, este es un punto muy importante dentro de los movimientos geopolíticos que se están dando en el ámbito euroasiático, porque este acercamiento en general de la ASEAN, empezando por China, pero también de otros países, se ve reforzado por este movimiento de Rusia para un acercamiento mayor a ASEAN. Siempre en los documentos rusos se nota mucha referencia a ASEAN como un organismo importante de cooperación entre los países de la región del sudeste asiático. Y esta reunión no es una reunión inconsecuente, sino que es una reunión que fortalece los vínculos entre Rusia y los países del Asia. Asistieron 11 mandatarios a la reunión, o sea que no fue una reunión menor, 11 mandatarios del Asia, y de ahí han salido muchísimos acuerdos de cooperación, eh, que ayudan a integrar la ASEAN en este tablero complicado de Eurasia, donde está la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la Iniciativa de la Franja y de la Ruta China, y toda una serie de organismos multilaterales a nivel subregional y regional que refuerzan este entramado que yo siempre insisto, predominantemente euroasiático, en donde no hay una admisión de los países de Occidente, y que funciona crecientemente en esta transición hacia el nuevo orden mundial como un contrapeso muy importante, más allá de las convergencias y divergencias que puede haber entre los distintos países, como un contrapeso muy importante para lo que es el occidente colectivo, y particularmente lo que es toda esta convergencia transatlántica que se ha venido desarrollando hasta ahora. Bueno,
Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que esto toca indirectamente el tema de cómo está avanzando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aquí hay algunas novedades. Rusia está siguiendo una estrategia muy específica de ataque y bombardeo a la infraestructura, más que nada energética, pero también de suministros y a los grandes centros de decisiones dentro de Ucrania. eh, Mientras que sigue avanzando más lentamente, pero sigue avanzando en la línea de contacto, y Ucrania, como contrapartida, ha desarrollado una serie de iniciativas para llegar digamos, a la parte más profunda de Rusia y atacar también refinerías e infraestructura energética, con lo cual se complejiza mucho el conflicto bélico en sí. Pero hay una dimensión política que es importante, geopolítica, que es importante tener en cuenta, y es que desde Rusia llegan mensajes cada vez más claros acerca del desencanto sobre el papel mediador de Estados Unidos en este conflicto. Esto tiene que ver principalmente con el planteamiento de que en Anchorage, donde se reunieron Putin y Trump, teóricamente se había llegado a una serie de acuerdos. Rusia dice que había acuerdos. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, dice que en realidad no eran acuerdos, eran propuestas, con lo cual volvemos a foja cero en cuanto a la situación previa a la reunión de Alaska. Esto está generando muchas tensiones y de alguna manera refuerza posiciones por parte de Ucrania, porque ahora sí hay de nuevo como un acercamiento con Estados Unidos, a pesar de la distancia que había tomado Trump en su momento, y además hay un intento aparente de involucrar en el conflicto a Bielorrusia, con una serie de ataques verbales que ha desarrollado Zelensky en los últimos días, y una respuesta por parte de Bielorrusia que en realidad ellos no tienen ninguna intención de entrar en la guerra, pero sin embargo en el fin de semana Lukashenko viajó a Moscú y tuvo una larga reunión con Putin. Esto puede cambiar de alguna manera la ecuación en términos del conflicto entre Rusia y Ucrania, además de que hay una concentración del esfuerzo bélico de Ucrania en atacar Crimea como una zona particularmente sensible desde el punto de vista estratégico. Bueno, perdóname un poco el desorden de cómo les estoy presentando esto, pero es importante tener en cuenta todos estos puntos. Eh, y el tercer elemento que me gustaría comentar como parte de la otra mirada es lo que está pasando con la crisis del Golfo, la crisis eh, básicamente como consecuencia del ataque de Estados Unidos e Israel e Irán, el conflicto consiguiente, y ahora el acuerdo al que supuestamente se había llegado y que implicaba un cese al fuego que no funcionó en los últimos días porque por un lado Estados Unidos, en respuesta supuestamente a un ataque a un petrolero por parte de los iraníes, respondió con ataques contra Irán. Irán a su vez bombardeó bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait, y como que la situación volvió a caldearse. A esto se debe sumar además que, a pesar del cese al fuego en el Líbano, siguieron los enfrentamientos por el avance de las tropas israelíes, eh, particularmente con algunos elementos de Hezbollah. Hubo una emboscada que organizó Hezbollah contra tropas israelíes, que en general no se menciona mucho, pero que significó un golpe duro desde el punto de vista militar para Israel. Pero Israel sigue estando presente en la parte sur del Líbano, y esto desde luego complejiza los avances en términos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y ahora estamos en una situación en donde supuestamente en el día de hoy han llegado a un acuerdo Estados Unidos e Irán para volver a el cese al fuego, tener una tregua y seguir conversando.
En esto siempre juegan tienen un papel importante dos elementos, yo diría desde el punto de vista de las cartas que tiene Irán en sus manos. Una es que ha planteado muy claramente que cualquier acuerdo tiene que eliminar las sanciones económicas contra Irán. Y la segunda, que es fundamental, y ya lo sabemos, es el control del estrecho de Hormuz y su impacto sobre la economía mundial. Entonces, todo esto complejiza aún más los avances, lo hemos dicho en otros programas, realmente esto de los 60 días para poder resolver el conflicto va a ser insuficiente, va a haber idas y venidas, va a haber seguramente más enfrentamientos hasta que se resuelva un punto que es fundamental detrás de todo esto, y es que tiene que participar Israel en cualquier acuerdo y cesar, como exigirán, sus ataques al Líbano. Y esto es un punto particularmente difícil, insisto en esto, por el hecho de que Hezbollah sigue enfrentando a Israel en el sur del Líbano. Bueno, este es el panorama que se nos presenta en estos días. Vamos a ver cómo evoluciona. Desde luego, no quiero concentrarme en este programa solamente en estas dimensiones de carácter internacional, sino que quiero conversar con un gran amigo sobre el tema de la tragedia de Venezuela y sus consecuencias, y sobre esto vamos a ir en, en el siguiente tramo del programa. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 Este es uno de los tantos testimonios de lo que pasó en Venezuela con el doble terremoto que se produjo en estos días, que ha aparejado consecuencias de todo tipo, y creo que esta es una buena oportunidad para hablar con un amigo mío que ya ha estado en este programa anteriormente, que voy a presentar de nuevo, sobre el terremoto en sí y sus consecuencias desde el punto de vista político y geopolítico. Eh, Tengo el lujo de tener hoy de nuevo a Tulio Hernández, que es sociólogo venezolano, escritor, profesor universitario y analista político. Ha combinado la actividad académica con la gestión cultural, pública y privada, el periodismo de opinión y el oficio editorial. Sus artículos y ensayos han sido publicados en El Nacional de Caracas, El País de Madrid, The New York Times en español, El Tiempo de Bogotá y numerosas revistas especializadas. En 2017 publicó Una nación a la deriva, colección de escritos explicativos del régimen que domina Venezuela desde hace 27 años. Actualmente reside en Bogotá y se declara amigo y fiel discípulo de Andrés Servig. Lo de amigo se lo reconozco, lo de fiel discípulo, no sé, está en discusión hasta qué punto es cierto. Bueno, bueno, muchas gracias, Tulio, por estar aquí en este programa, además en este momento. Todos seguimos todavía pendientes de lo que está pasando en Venezuela. En caso personal, estuve durante 3 días pendiente de un amigo que había que vivía en La Guaira y que no aparecía, que finalmente logramos ubicar. Ya había sufrido el deslave en el 99, ahora sufrió el terremoto doble, y terminamos por llamarlo el sobreviviente, no solo porque había sobrevivido al deslave y el terremoto doble y había salido sano y salvo,
sino también porque había sobrevivido a su matrimonio, pero esta es otra historia. Bueno, dicho esto y pasando a las cosas más dramáticas y más serias, me gustaría escuchar un poco tu primera reacción frente al terremoto para que después analicemos un poco las dimensiones políticas del mismo. Bueno, ¿qué decirte? Nosotros, los venezolanos, tanto los que están adentro como los que estamos afuera, estamos desolados, estamos consternados, estamos algunos momentos hasta perdidos de nosotros mismos, porque primero por las dimensiones de esta calamidad natural, de este desastre natural, cuyas dimensiones todavía no sabemos exactamente cuáles son. Ni siquiera sabemos exactamente la cifra de muertos que hasta este momento han sido ubicados. Y segundo, porque a la crudeza de lo natural se le agrega la dimensión política y las circunstancias, el tipo de país en el cual ocurre la catástrofe. Entonces, ninguna catástrofe natural es solo natural. Siempre está presente la circunstancia humana. Y obviamente, no solamente la circunstancia humana en cómo se reacciona ante el suceso, sino en las condiciones infraestructurales en donde ocurre el suceso. Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos abatidos, que estamos desesperados, que hemos llorado, que hemos sufrido con nuestros amigos, que no hemos dormido durante días y que al dolor se le une la ira, la rabia, la impotencia, porque el gobierno o el desgobierno no reaccionado a tiempo, no ha mostrado ninguna capacidad de respuesta rápida, incluso ha mantenido a la comunidad desinformada, no ha dado la cara, ya empezó a darla al fin, pero las primeras horas fueron de un total desamparo, de una nulidad. Entonces, al dolor se le va uniendo una carga de ira, de rabia, que nunca había visto en Venezuela. Lo que destilan las redes es un odio, es tan fuerte la tristeza como el odio hacia los gobernantes, hacia el equipo gobernante, las acusaciones, la impotencia. Y a esto se le une lo más grave, es que esto ocurre en el peor momento de Venezuela. Es decir, como si ya no tuviésemos suficiente con eso que la ONU llama crisis humanitaria integral en la que vivimos. Un país en donde en las ciudades es normal que 8 horas diarias se vaya el servicio eléctrico, se vaya el servicio de agua, donde las vías carreteras están como destruidas como si hubiese ocurrido una guerra, los hospitales carentes de todo tipo de insumos, las universidades en decadencia, la inflación cada vez más elevada y sistemática, el desempleo, los niveles de pobreza, viene el terremoto. Entonces, este cuadro, esta especie de superposición de tragedias, el fenómeno natural, la incapacidad política del gobierno para reaccionar, hay unas imágenes dolorosísimas de los bomberos escarbando con sus propias manos en las ruinas para tratar de salvar gente porque no cuentan con equipos y porque no hay maquinaria pesada. Pues bueno, lo que podemos decir es que esto más que un desastre natural es una superposición de calamidades en un momento además de un país que no tiene autonomía, que está tutelado totalmente
por Trump y su equipo, un país que está tratando de conseguir que legitimidad, de reconocimiento, volver a la democracia. Es decir, todas las calamidades del mundo se reunieron en un solo territorio, maltratado, maltrecho, adolorido, llamado Venezuela. Sí, yo comparto contigo este análisis, desde luego, y también he estado muy impactado por lo que ha venido sucediendo, pero de hecho también a una magnitud distinta, diferente, me trae ciertos ecos de lo que pasó con el deslave en el 99. La misma limitación en la capacidad de gestión, la ausencia de políticas públicas, la ausencia de una asistencia del Estado, el Estado ausente prácticamente, hasta que pasaron unos días, la gente tenía que resolver cómo ayudar a los suyos por sí misma. Y bueno, en ese momento, estamos hablando del 99, estaba en el principio del régimen chavista, pareciera que eso fue rápidamente perdonado. Ahora la pregunta es si después de esta tragedia, en donde se repite el cuadro de incapacidad de gestión, de limitaciones de todo tipo, la ausencia de una previsión, porque la gente experta, los profesionales que trabajan en sismología, habían anunciado que esto podía suceder, el país no estaba preparado. De hecho, yo creo que aparte de los mismos ciudadanos que han tenido, comentabas, que han tenido que trabajar con sus propias manos o con palanquetas que conseguía por ahí para remover las piedras, los escombros, para poder sacar a la gente. De hecho, pareciera que hasta que no llegaron los rescatistas de los equipos extranjeros, ni siquiera había los elementos básicos para poder ayudar a la gente en ese trabajo. Entonces, mi primera reflexión y mi primera pregunta respecto, bueno, eh, ¿cómo es que no aprendimos del 99? ¿Cómo es que llegamos a esto, que es mucho más grave, mucho más dramático, de esta manera tan, yo diría, improvisada? Porque no, que aquí no hay respuesta del Estado fuera de acotar el paso hacia La Guaira por parte de fuerzas militares y dejar a los militares ocupándose de eso y no ocupándose de ayudar a los ciudadanos a rescatar a las víctimas bajo los escombros. Bueno, hay que tener claro algo. Esto ocurrió hace 30 años casi y todavía Venezuela no había sido sometida al proceso de deterioro, empobrecimiento, crisis institucional, pobreza. O sea, todavía teníamos indicadores porque el gobierno de Hugo Chávez apenas comenzaba, era su primer año, que por cierto no quiso declarar la emergencia que se le pedía desde días antes, porque ese día había una consulta electoral y él, hasta que no terminara la consulta electoral, no quisieron declarar la emergencia. Entonces, aquel era otro país. Aquel país tenía dificultades, pero aún no había entrado en este colapso de emergencia humanitaria compleja. Y además, en medio de todas las carencias de entonces, hubo más capacidad de respuesta. Yo mismo bajé como voluntario a ayudar y había maquinaria pesada. Todavía quedaban recursos de la era democrática. Ahora no. Ahora nos encuentra en un país absolutamente inviable, en un estado fallido, en una sociedad destrozada y rota, en un tejido social inexistente. Y es una condición distinta. Lo que sí es grave, y esto vale también para la era democrática, porque ya en el 68, en el mismo lugar y en el mismo eje, ocurrió un desastre, un terremoto, también de grandes intensidades, y nunca en el país, siendo una zona sísmica con 3 fallas tectónicas importantes, ha habido una preparación
como la que hay en México, como la que hay en Chile, como la que hay en Japón, una preparación, una formación ciudadana en cultura sísmica, en respuesta a estas emergencias. Pero además, lo más triste de todo esto es que una buena parte de los edificios que se cayeron más rápidos son los del llamado Plan Vivienda, un plan dirigido por alguien que algún día procesaremos, que es un arquitecto llamado Farruko Sexto, que vendieron como la gran solución habitacional para los pobres y que en realidad eran viviendas de cartón, viviendas que fueron las primeras que se vinieron al piso. Que no respondían a la normativa existente, además, sí. No, pero además que sus propios equipos, Sí. recuerdo, varias autoridades del mismo gobierno les alertaron, esos terrenos no sirven, no soportan ese peso, eso se va a venir abajo, y se vino, y se vino. Entonces, uno, no dieron la cara, o sea, a las 11:30 de la noche fue que apareció la presidenta espuria, Delcy Rodríguez, encargada, a decir unas generalidades, ¿no? O sea, el papel de unos gobernantes es dar información veraz, calmar a la gente, darle orientaciones, darle instrucciones a los rescatistas. Bueno, no, eso no hubo. Y el otro papel fundamental, que es el de la acción de respuesta inmediata, de rescate, de salvar vidas, tampoco ocurrió. Y todavía hoy, o anoche, no, hoy no he leído noticias, todavía había edificios y zonas con sobrevivientes que nadie ha ido a atenderlos. Entonces, cuando esto que nos ocurrió, que además empiezan a generar desde pensamientos mágicos, castigos divinos, no es más que el resultado del encuentro entre el fenómeno natural, las fallas estructurales que esos urbanismos tenían, la inexistencia de instituciones de rescate y de preservación y de salvamento, y el desdén de una clase política a la que la vida no le importa, sino que, como está ocurriendo, son los propios guardias nacionales, los propios policías, quienes entran a las casas y edificios derruidos, no a salvar vidas, sino a robar, a saquear. Están registrados. Entonces, digamos, el dolor, la impotencia, el sufrimiento y la carga de odio, que a mí me da miedo, me preocupa. Nunca había visto en las redes tantas palabras soeces, tantas maldiciones, tantas furia colectiva contra un gobierno como el que estamos viviendo en estos días. Y ojalá y seamos capaces de recuperarnos, de recomponernos, pero lo que sí queda claro es que este acontecimiento es una inflexión, va a ser un cambio radical del devenir de los acontecimientos políticos y sociales en Venezuela, que anteayer, en estos días releía el libro de Lena Poniatowska sobre el terremoto del año 85 en Ciudad de México. Bueno. También falló el Estado, el gobierno de entonces, y los ciudadanos se organizaron y a la larga fueron a cobrarle al PRI, que hasta entonces tuvo vida, como lo que llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta. Bueno, yo creo que este acontecimiento, ya las implicaciones económicas son terribles, son bárbaras. Un país que estaba endeudado, un país sin recursos, un país que tiene una deuda externa
extraordinaria que iba a empezar a negociar por estos días. Todo un país que tiene un gobierno sin legitimidad, que tiene un gobierno electo que no ha podido tomar posesión porque se lo ha impedido el gobierno espurio. Un país con estas características que ya traía, entra ahora en una especie de zona opaca, de opacidad del futuro, y que no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias reales, anímicas, políticas, económicas, sociales y geopolíticas también. Mira, bajando todo esto, este cuadro tan impactante y doloroso, pero bajándolo un poco al terreno de la política, inevitablemente tiene que bajar al terreno de la política, tenemos dos situaciones yo creo que habría que analizar. La primera es que el 2 de julio se vence el periodo del interinato de la presidenta Delcy Rodríguez. Primera pregunta, ¿qué pasa a partir de ahí? Segundo elemento, yo creo que siempre en este tipo de conmociones, y probablemente tu comentario sobre el terremoto de México es importante en ese sentido, siempre en este tipo de situaciones, lo primero es responder a la emergencia, y la emergencia debería ser atendida correctamente, y cuando no es atendida correctamente, bueno, eso sí afecta el capital político de quien esté en ese momento manejando el Estado. Pero segundo, y esta es la parte más compleja, viene la etapa donde ya asentada la crisis, la tragedia, hay que proveer, en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela, hay que proveer a una cantidad de gente de salud, vivienda, alimentos. Ya está pasando en La Guaira que la gente está haciendo cola para conseguir agua o conseguir comida, horas y horas de cola, porque no está llegando adecuadamente. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿podrá sobrevivir este régimen esta segunda etapa? No solamente la primera, sino también la segunda. Entonces, son dos preguntas, la del 2 de julio y la que tiene que ver con la supervivencia de este régimen. Sí, la del 2 de julio, que en una sociedad decente y democrática y respetuosa de la Constitución, Ah. tendría que terminar el periodo y convocarse a elecciones. Eso no va a ocurrir. Nunca estuvo planificado que ocurriera, porque el mayor esfuerzo de ese nuevo triunvirato que gobierna en Venezuela, el de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, es tratar de postergar el mayor tiempo posible, si es posible, perdón, hasta el 2030, cualquier llamado a consolidación de elecciones libres y de un gobierno nuevo, que es lo que el país necesita. Así que esa variable es para ellos nada, no tiene ninguna importancia, porque además no hay una Asamblea Nacional que pueda, ni hay ningún Tribunal Supremo que pueda obligarlos a cumplir con lo que la Constitución manda. Y lo otro es muy difícil preverlo. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado el gobierno militarista es su capacidad para sobrevivir incluso en los momentos más difíciles, porque su gobierno no está basado ni en el voto ni en la legitimidad, sino en las armas, en unas fuerzas armadas pretorianas, unos grupos paramilitares que controlan de Estado, que controlan a la población civil, el control y el refuerzo que le dan fuerzas como el Ejército de Liberación Nacional y el sistema policial del G2 cubano, más una que otra ayuda de los sistemas de inteligencia iraníes y rusos. Entonces, dos escenarios. Uno,
que efectivamente esto signifique un quiebre de la capacidad de gobernar por no solo insuficiencia frente a las demandas que tú has definido muy bien. Hay que darle comida a la gente, agua, atención médica, hay que Vivienda. vivienda, recuperar hospitales caídos, recuperar carreteras, instalaciones eléctricas. Una es que se declare tal estado de caos que el gobierno sea superado por la realidad y se vea obligado porque para poder reconstruir todo esto se necesita un gobierno capaz de negociar con todos los sectores de la población, con el mundo empresarial, con el mundo privado, con la banca internacional. Pero la otra hipótesis, conociéndolos, conociendo su estructura pervertida ideológica, es que se aproveche esto para declarar un estado de emergencia total, militarizar y controlar el país de una manera mayor a la que hemos visto hasta ahora. Entonces, es muy difícil, Andrés, en este momento, predecir cuál va a ser el curso de los acontecimientos. Pero mucho me temo que ellos ya empezaron desde ya a controlar toda la entrada de ayuda internacional, a controlar y a impedir el acceso de los ciudadanos y de los voluntarios a las zonas de desastre, y seguramente vienen toques de queda, vienen medidas punitivas y militarizantes muy fuertes. Ojalá que sea tal la capacidad de respuesta social una vez que salgamos de esta especie de aturdimiento doloroso que tenemos, y eso se pueda convertir, como en México, en una fuerza que genere movimientos sociales, o como en Nicaragua en el 72, que genere movimientos sociales fuertes exigiendo la recuperación del control de nuestras vidas por nosotros mismos y no por el pequeño aparato militar mafioso, porque eso es lo que es el gobierno venezolano, que nos controla en este momento. Bueno, y aquí en el marco de estos dos escenarios que estás planteando, la pregunta que surge, bueno, más allá de la reacción ciudadana, de la sociedad civil como tal, ¿qué pasa con la oposición? María Corina Machado hizo unas declaraciones y aparentemente está haciendo esfuerzos para regresar a Venezuela. ¿Eso es factible? ¿Eso le permite capitalizar algo en términos de incrementar su capital político, eventualmente poder plantear algún tipo de presión sobre este gobierno? Hay interrogantes, ahí no me quedan claros. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo particularmente creo que si María Corina no había podido regresar antes, este no es el mejor momento para regresar. En primer lugar, porque los partidos políticos en Venezuela, y esto lo tienen que entender la gente afuera, a veces creen que es que la oposición es inepta o que la oposición tiene muchos egos y está dividido, cosa que es verdad que está dividida en sus posturas, pero la oposición está tan destruida como La Guaira en este momento. O sea, a la oposición la fueron minando, destruyéndola una a uno, haciendo presos a sus líderes, exiliando a sus activistas, obligando a irse del país a los dirigentes de base, inhabilitando a los candidatos con mayores presencias, entrando a la cárcel a más de a casi 1 millón a casi mil personas que todavía no han salido de la cárcel, quitándoles el fuero legal
a los partidos, y entonces hacer política en Venezuela es un acto heroico y de sobrevivencia. La oposición resiste, la oposición hizo unas elecciones presidenciales extraordinarias en el 2024 y las ganó de manera corrida, pero como fuerza viva, que en Venezuela tendría que ser clandestina para que no fuera arrasada policialmente, en este momento yo no creo que tengamos la capacidad organizativa suficiente como para que la llegada de María Corina significara una posibilidad organizativa y digamos, una capacidad para insuflarle esperanza y instrumentos de organización a la población. Pero obviamente María Corina tiene que regresar, tiene que volver, y obviamente el gobierno va a tener que privarse de las ganas que tiene de hacerla presa. Pero como Venezuela es un estado tutelado, Venezuela pasó de el antiimperialismo vociferante y hipermachote de Hugo Chávez a la conversión en lo que ellos mismos llamaban lacayos del imperialismo, de la réplica de Cuba en los años 60, no pisarán, no volverán a, diga usted, presidente Trump, pida por esa boca que se lo servimos. Entonces, en este tránsito, la política se hace aún más compleja, porque hay un actor, Trump, y las fuerzas militares de Trump, que seguramente dejarán ahora una base militar instalada para siempre o para mucho tiempo, que hace que la política sea muy compleja. Lo que sí está claro en todas las mediciones y en lo que se sienta en la calle es que la gran líder opositora, única y cada vez más capaz de convocar a todas las fuerzas de oposición en una lucha es María Corina Machado. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso en estas circunstancias tan difíciles? Tampoco puedo tenerla clara. Pero hay una inflexión. Que comienza una nueva etapa, eso no lo podemos dudar. ¿Cuál escenario es? ¿El de la militarización absoluta de la sociedad o el de la recuperación de la autonomía tanto de la sociedad civil como de la lucha política legítima de las organizaciones de oposición? Nos quedan 2 minutos, pero yo creo que es clave en toda esta ecuación ubicar lo que puede llegar a ser la administración Trump en esta connivencia con el gobierno de Delcy Rodríguez, en términos de apoyar o no apoyar. Hasta ahora lo que ha demostrado es que no ha apoyado a la oposición ni a un avance en un proceso democrático, una transición institucionalmente sólida. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque en este momento se juegan muchas cosas, inclusive también para Estados Unidos, en términos de percepción y en términos de reacciones de la población civil, de la población de la sociedad civil. Bueno, yo creo que ellos van a tener que hacer una revisión de sus políticas, porque quedó claro desde el primer día de aquella operación que yo llamo de odontología política. Extrajeron una pieza Maduro e hicieron un implante del Delcy Rodríguez. Desde entonces, los discursos de Trump, a diferencia de otros como Marco Rubio, han estado centrados en mantener el país en orden y en recuperar las inversiones petroleras y recuperar la economía. Yo creo que ese discurso y ese interés se va a mantener. Una de las cosas que le debe tener terror el equipo Trump es que se produzca en Venezuela un estado de caos y de estallido social y de descomposición que se le vaya de las manos no solo al gobierno, sino a los Estados Unidos, y que
ahuyente, como yo creo que va a ocurrir, a los inversores que estaban supuestamente preparados. Precisamente esta semana había una reunión de empresarios españoles que fue suspendida y que todo este imaginario idílico del país feliz que baila en las calles, como dice Trump, se les complique y les obligue a redefinir su aptitud de mantener el régimen chavista en su versión 3.0 y tengan que revisar si no es necesario un gobierno de acuerdo nacional que genere confianza, capacidad para la reconstrucción que viene. Julio, mil gracias por esta conversación. Desde luego, quedan muchos signos de interrogación con respecto al papel de la administración Trump. Si todos sus cálculos funcionaran como supuestamente deberían funcionar, quizás estaríamos en una transición distinta en este sistema internacional en general. Pero vamos a otorgarle el beneficio de la duda de que a lo mejor hay un cálculo que funcione. Mientras tanto, te agradezco inmensamente por esta conversación. Ojalá que podamos repetirla en circunstancias menos complejas y menos dolorosas para Venezuela más adelante. Ya te tengo como en el fixture del programa, así que vas a estar seguramente nuevamente con nosotros en cualquier momento para hablar de Venezuela y de otras cosas. Nuevamente, fuerte abrazo, te agradezco muchísimo y espero que volvamos a hablar. Gracias. Y Gracias por gracias, tu no, presencia. gracias por todo lo que nos iluminaste con respecto a muchas cosas en Venezuela. Mil gracias. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me, follow the leader. Bueno, esto desde luego no tiene que ver con la tragedia que estamos analizando y que está viviendo Venezuela, pero sí es un cuento que tiene que ver con mi historia personal en Venezuela. Es un cuento más que nada divertido y lleva por título El afín ideológico. A orillas del río Cuyuní, del lado venezolano de la frontera con Guyana, hay un poblado indígena. Pese a su cercanía con la Gran Sabana, no son indígenas pemones, los pueblos originarios de la región, sino que lo habitan acahuayos provenientes del territorio guyanés, el territorio en disputa con Venezuela. En enero de 1969, en alianza con hacendados blancos de la zona, los acahuayos se sublevaron contra el gobierno guyanés e intentaron crear un Estado libre del Esequibo que se anexara a Venezuela. La rebelión fue sofocada y muchos de ellos migraron y se establecieron en San Martín de Turumbán, dando origen a ese poblado indígena bilingüe, inglés-español, porque fueron perdiendo la lengua arahuaca. La revuelta se produjo en el marco de una compleja dinámica geopolítica a nivel regional con el involucramiento de los Estados Unidos y de Venezuela. Todo esto en una coyuntura donde además de la reclamación territorial venezolana pesaba la preocupación estadounidense de que Guyana quedara eventualmente en la órbita cubana y respondía a lo que se llamaba la política de No Second Cuba en la región. Yo llegué en un destartalado jeep a San Martín de Turumbán a finales de la década del 70, atraído por la posibilidad de iniciar una investigación con la comunidad acahuayo y de paso me fui enterando de la historia de la rebelión y de su fracaso, lo que despertó para mí un mayor interés y una incontenible curiosidad. En mi primera visita a la comunidad conocí a uno de los líderes de la revuelta, Rudolf Chance, un acahuayo bilingüe, enjuto y carismático y siempre muy erguido. Por sus características fisionómicas podría haber pasado fácilmente por un indo-guyanés, es decir, de los guyaneses que descendían de los indios que habían traído los británicos. Pero estaba muy orgulloso de su pertenencia indígena y muy convencido tempranamente de la necesidad de que se desarrollara un movimiento indígena más amplio, no solo a nivel regional, sino también a nivel latinoamericano. De hecho, coincidía ideológicamente no solo con otros movimientos incipientes de aquella época, sino también con muchos
planteamientos de los antropólogos críticos y de las declaraciones de Barbados comprometidos con el desarrollo de estos movimientos. Ese fue un punto de inflexión en la historia de la antropología latinoamericana. Quedé muy impresionado porque Chance había leído mucho y sabía volcar estas ideas en discursos y apelaciones que entraban en sintonía en aquellos años de inocencia juvenil mía, con muchas de las mías. Después de esa primera visita, a mi regreso le conté a mi esposa de este personaje, de su protagonismo en la rebelión y de sus ideas. Y ella, con ese humor ácido que la caracterizaba, lo llamó mi, entre comillas, afín ideológico, dadas las sintonías políticas entre ambos. En todo caso, cada vez que hacía los más de 100 kilómetros atravesando polvareda, barro y selva desde Tumeremo, la cabecera de distrito, para llegar a San Martín de Turumbán, no perdía oportunidad de tener largas conversaciones con él. Las conversaciones me despertaban mi apetito de investigador y estaba tentado de enterarme más, y pese a las sensibilidades políticas del caso, de escribir algo más sobre el tema. Pero en el interín también llevé a varios estudiantes míos a San Martín para hacer trabajo de campo con los acahuayos e hice varias incursiones por la selva circundante con ellos. Estar en medio de la selva cerrada, perdido todo el sentido de orientación y sin saber cómo regresar al poblado fue una experiencia inédita, pese a mi prontuario de antropólogo. Desde que se instalaron en la zona, los acahuayos vivían del cultivo de yuca, maíz y plátano, complementadas por la pesca y la caza, y en aquella época por el comercio con Guyana a través del río Cuyuní. Pero su principal actividad era la minería de oro a pequeña escala, para cuya extracción utilizaban bateas, chupadoras pequeñas y herramientas artesanales. Chance conocía los lugares donde encontrar las pepitas de oro, pero las sacaba a través de un trabajoso proceso de lavado con las bateas. Y cuando yo aparecí en la zona, me convertí en el candidato idóneo para reconvertirme de antropólogo en buscador de oro. Mejor dicho, en candidato para ser un socio financista para comprar una chupadora para poder explotar el oro que existía en las zonas que conocía Chance. Yo no estaba interesado en instalarme en San Martín de Turumbán para convertirme en un gambusino cazafortunas, ni tenía el capital para ello. Pero mi afín ideológico desplegó toda su capacidad de convicción para persuadirme para que participara como socio igualitario en ese negocio. Por un tiempo me resistí, entre otras razones porque la minería a pequeña escala solo estaba permitida para los lugareños. Pero regreso a Caracas de uno de mis viajes a San Martín de Turumbán, comenté la propuesta con un colega francés de la universidad. Al escuchar la historia me dijo que era una oportunidad que no se podía perder y que él estaba dispuesto a hacer un aporte como tercer socio para comprar la chupadora y extraer el oro. Yo no estaba convencido, no porque fuera riesgoso o eventualmente ilegal que ambos participáramos en la empresa, sino porque tenía algunos reparos de que la empresa tuviera éxito, sin mencionar que ninguno de los dos tenía la menor idea del negocio y posiblemente, como buenos profesores universitarios, de los negocios en general. Pero finalmente cedí a la presión de ambas partes, la de mi afín ideológico, que insistía en que podríamos convertirnos en nuevos cresos solo con una pequeña inversión que ampliara su capacidad de extracción, la de mi colega, probablemente inspirado por algunas novelas gráficas, que se veía como un buscador de oro en la selva presto a la aventura. Ya para aquellos años la zona era muy turbia. No solo estaban los acahuayos, sino también los militares de la guarnición cercana y algunas incipientes bandas criminales que pululaban por la frontera. Algunas venezolanas y otras guyanesas. Todos en busca de beneficiarse del oro. Y sin embargo al final me convencieron. Armamos una especie de firma, de contrato, de empresa, juntamos la plata necesaria para la chupadora y el francés y yo volamos muy entusiasmados y orondos, como si fuéramos ejecutivos de una gran empresa, a Puerto Ordaz para de allí llegar a Tumeremo y reunirnos con Chance. Le dimos la plata para la chupadora y regresamos a Caracas a la espera de los pingües beneficios que nos iba a reportar la empresa. En principio, si unos profes, argentino uno y francés el otro, se involucraban en el negocio, ¿qué podía salir mal?
más si eran los que ponían la plata para la chupadora. Pero pasaron los meses y los llamados telefónicos del afín ideológico para mantenernos al tanto del negocio se fueron espaciando. No habíamos recibido ningún asomo de beneficio económico. Yo ya no viajaba con tanta frecuencia a la frontera y estábamos a ciegas de cómo habían ido las cosas. Con mi amigo francés empezamos a dudar de nuestro emprendimiento y decidimos que habíamos perdido la plata. Hasta que recibimos una llamada de Chance para explicarnos que para manejar la chupadora había que comprar trajes de neoprene para seguir con la extracción. Y era de esperar que los socios financistas pusieran la plata para comprarlos. Tanto mi amigo francés como yo tuvimos una especie de iluminación. La idea de convertirnos en buscadores de oro era una entelequia y la de hacernos ricos una fantasía inalcanzable. Decidimos asumir la pérdida y dejar la ilusión del oro para los gold diggers del Yukon. Del afín ideológico no supimos más. Pero luego nos enteramos de que por alguna razón a la vieja chupadora que compramos la llamaron la francesa, porque hacía ruido, gastaba gasolina a lo loco y no cumplía lo prometido. Por suerte, por mi parte, el orgullo nacional quedó intacto. Solo se escoraron y se fueron a pique mis afinidades ideológicas. Bueno, muchas gracias por escuchar el cuento, como siempre. Ha sido un placer tenerlos en este episodio del programa y espero tenerlos de nuevo el lunes próximo con el análisis internacional y un nuevo relato. Mientras tanto, le deseo una muy buena semana, como siempre, y esperemos que se pueda ir saliendo de esta dramática situación en Venezuela lo antes posible, aunque lleve su tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.